Buenos días para todos, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro primer webinario de este año. Vale la pena pues anotar que durante este presente año pues vamos a realizar una serie de webinarios enfocados en tendencias de BI, de analítica, y hoy comenzamos esta serie precisamente con el webinario de autoservicio, empoderando precisamente a los usuarios finales. El día de hoy en este webinario les vamos a acompañar Jenny Delgado, quien es consultora de analítica, y quien les habla Daniel Hernández. En pantalla vemos cuál es la agenda que vamos a abordar en el webinario. Básicamente vamos a revisar de una manera muy rápida quiénes somos nosotros, quién es Itenova, cuál es nuestra oferta de valor basado en nuestro know-how y en nuestra experiencia y en las soluciones de BI analítica con las cuales pues apoyamos estos procesos. Igualmente vamos a revisar cuáles son las tendencias de BI para el presente año. Es un tema pues bastante importante, y sobre todo pues a partir de estas tendencias es que vamos a desarrollar todos los webinarios del presente año. Y por último, pues nos vamos a centrar en el tema de este webinario, que es empoderando precisamente a los usuarios finales, y vamos a revisar una demostración de autoservicio en dos soluciones particularmente. Un poco acerca de nosotros, pues somos Itenova, somos una compañía colombiana. Nos enfocamos básicamente en apoyar a nuestros clientes en sus procesos de negocios, orientándonos pues básicamente en satisfacer a nuestros clientes con base en los servicios que ofrecemos. Y básicamente pues nos centramos en BI, en analítica, en apoyarlos en resolver todas sus preguntas de negocios, y en una, digamos, hablando en términos geográficos, pues atendemos toda América Latina, desde México hasta Chile, y como bien les decía, pues tenemos nuestra oficina, nuestra casa matriz acá en Colombia. Algunos de nuestros clientes, sin ahondar mucho, simplemente quiero comentarles que pues tenemos una gran cantidad de clientes de diferentes sectores económicos que confían sus procesos de BI y analítica en nuestras soluciones. Como se dan cuenta en pantalla, pues son clientes de diferentes sectores económicos como públicos, sectores salud, energético, sectores financieros, precisamente porque todas las compañías, independiente del sector económico, independiente del nicho, pues tienen la necesidad de analizar sus datos, de transformar esos datos en información que les permita pues tomar sus mejores decisiones, decisiones pues completamente confiables. Antes de continuar, quiero invitarlos a nuestro próximo webinario, que será dictado el próximo jueves 23 de febrero a las 10 de la mañana. En este webinario pues vamos a responder la pregunta: ¿para qué ser BI en su empresa? Digamos que en este primer webinario del día de hoy pues vamos a revisar un poco el por qué hacer autoservicio, el por qué los usuarios pues deben de ser autosuficientes al momento de construir sus reportes, sus visualizaciones. Y en este próximo webinario pues vamos a revisar el para qué hacer BI en su empresa. Así que los invitamos a que se registren en este próximo webinario. Pueden ingresar a nuestro sitio web, el cual ven en pantalla, y ahí van a poder registrarse en nuestro siguiente webinario. Ahora bien, digamos, ¿cuál es el objetivo precisamente o la misión de empoderar precisamente a nuestros usuarios y en poder poner en marcha una estrategia de BI analítica? Y es que les va a permitir precisamente a estas personas actuar más rápido con la información oportuna. En ese orden de ideas, pues van a tener una completamente autonomía que les va a permitir pues precisamente ver lo desconocido que puedan tener en esos grandes silos de información que tengan dentro de las organizaciones. Y por último, y como objetivo principal, pues van a poder tomar decisiones confiables y estratégicas para sus compañías, para sus procesos, para sus negocios. Un poco nuestra oferta de valor en temas de BI, de analítica. Digamos que en una primera escala nos centramos en un tema de visualización de datos, de descubrimientos, en que los usuarios pues adquieran conocimientos del negocio de una manera muy rápida, que puedan construir sus propios objetos de BI de una manera pues bastante sencilla o intuitiva. En un segundo nivel hablamos
hablamos de analítica avanzada, donde abordamos modelos predictivos, modelos prescriptivos, donde igual vamos a poder hacer geoanálisis, como bien lo dice su nombre, pues análisis centrados en mapas, y pues vamos a poder, digamos, abordar la analítica avanzada con base precisamente en los anteriores componentes. Y en un tercer nivel, pues vamos a poder llegar hasta una analítica en tiempo real, en hacer precisamente análisis de datos en tiempo real de aquellos, digamos, aquellos sensores, de aquellos datos que vienen de Internet de las cosas que son capturados al instante, capturados constantemente, y vamos a poder pues analizar esos datos en tiempo real. Ello pues nos va a permitir pues minimizar riesgos y poder tomar, reiterando, pues mejores decisiones. Bien importante para que tengan presente cuáles son las tendencias en el área de inteligencia de negocios para el presente año. Antes mencionándoles que de aquí al 2020 pues se indica que el 70% de las organizaciones pues ya van a haber implementado una solución de BI, una solución de analítica. ¿Cuáles son entonces esas tendencias? Inicialmente pues vamos a hablar de Big Data. Seguramente en el transcurso del año vamos a tener un webinario donde abordemos este tema en particular, todo el tema de extracción de datos, integración de datos, los procesos de ETL particularmente. Igualmente, una tendencia en el presente año es precisamente análisis avanzado, análisis estadístico, análisis predictivo, análisis en tiempo real, digamos como lo revisamos en una diapositiva anterior, análisis en tiempo real, hacer geoanálisis que nos permita pues tomar mejores decisiones con base en el análisis de mapas. Todo lo anterior, obviamente, todos los objetos de VI y toda la infraestructura, pues no solo poder consultar desde dispositivos móviles, sino poder tener estas soluciones completamente como servicio, es decir, pues completamente cloud. El análisis de los datos no estructurados que viene precisamente de Internet de las cosas, de redes sociales. Y por último, pues una de las tendencias marcadas para el presente año, pues es el análisis de autoservicio, que es precisamente el tema central de este webinario. Bien, en este webinario, pues como bien llamamos, vamos a empoderar a nuestros usuarios finales. Y bien importante, pues digamos que hoy en día las soluciones de BI tienen un punto central que es el autoservicio. Es decir, que los usuarios, quienes idealmente son los que construyen sus propios análisis, pues van a poder responder sus preguntas de negocio y luego pues lo van a poder compartir con sus pares. Bien importante, con el autoservicio, los profesionales, los usuarios no técnicos van a poder generar sus propios informes, van a poder ejecutar sus propias consultas y de esa manera pues van a poder dirigir sus propios análisis sin la asistencia de personal del área técnica. Adicional a ello, para que sean eficientes estos entornos de BI de modo autoservicio, pues es bien importante que deben ser extremadamente intuitivos, fáciles de manejar. La mayoría de usuarios comerciales de negocio hoy en día, pues digamos que no disponen de un conocimiento técnico necesario para trabajar con herramientas complejas o con interfaces sofisticadas. ¿Qué entendemos, digamos, hoy en día por autoservicio? Digamos que hoy en día el autoservicio pues lo vivimos al día a día, no es, digamos, de una parte de inteligencia de negocios, sino que pues cuando vamos a un supermercado, vamos a un restaurante, vamos a una estación de servicio, pues es precisamente autoservicio. Solo que en nuestro caso, cuando hablamos de autoservicio, pues nos referimos a una estrategia que nos va a permitir crear una cultura pues analítica al interior de las organizaciones y que en ese orden de ideas, pues al fomentar esa cultura, pues vamos a poder tener un mejor análisis, que es precisamente el que hacen los usuarios finales. Digamos que en conclusión, pues el self-services o el autoservicio, pues le va a permitir a estos usuarios finales pues ser completamente independientes, reiterando sin la necesidad de depender de áreas técnicas. Bien, ¿qué entendemos entonces por autoservicio? Vamos a hablar aquí de un autoservicio en una escala de BI tradicional y en un BI de autoservicio como tal. Y acá es bien importante, en esta primera columna, digamos, está muy enfocado a aquellas compañías, y veo que es más del 60%
que tienen más de 5 fuentes de datos, y vamos a hablar un poco de ello. Digamos que en el BI tradicional los objetos de análisis están predefinidos por una metadata común. A ello nos referimos que las dimensiones, la jerarquía, todos los datos, las medidas, pues tienen una homogeneidad en los conceptos de análisis. Sin embargo, pues para ello es necesario contar más bien con data mars o bien con data warehouse que estén completamente gobernados, que estén completamente centralizados y estandarizados. Sin embargo, pues aquí es importante que vamos a requerir precisamente de un proceso de extracción, transformación y carga de datos, donde precisamente en esa transformación pues hagamos data clean de datos, hagamos homogenización de datos, limpieza de datos, como bien decía. Sin embargo, pues sabemos que esta es una actividad no del lado de un usuario final, sino más bien del lado de un usuario técnico. Por lo tanto, pues vamos a requerir de una mayor implicación y un mayor involucramiento del área de TI precisamente en estos procesos de BI. Y en el tema ya de autoservicio, pensado en usuario final, digamos, para aquellas empresas, digamos, que no tengan muchas fuentes de datos, porque no podemos entregarle a los usuarios finales, digamos, la gobernabilidad de las diferentes fuentes de datos. Sin embargo, pues obviamente vamos a encontrar unas ventajas, unas características bien importantes en el tema de BI de autoservicio, y es que pues vamos a tener una mayor flexibilidad al momento en que los usuarios deseen construir sus propias visualizaciones. No es necesario, digamos, crear un repositorio de datos, un data warehouse. Podemos conectarnos directamente a las fuentes de datos. Sin embargo, pues sabemos que cuando los usuarios finales se conectan directamente a las fuentes de datos, pues vamos a poner un poco en riesgo la gobernabilidad de los datos y la estandarización de los datos. Sin embargo, pues ellos van a tener pues una mayor independencia frente al área de TI, y bien, pues está igualmente pensado o más apropiado para aquellas organizaciones con pocas fuentes de datos o organizaciones, digamos, que no requieren, digamos, de procesos de ETL. Sin duda, entonces, digamos que todas las soluciones están preparadas para autoservicio, van a mejorar pues sustancialmente la gestión de la información en las organizaciones. Está pues bastante alineada con los constantes cambios que hoy en día pues vemos en el mundo de TI. Digamos que por citar algún ejemplo, pues si recordamos hace una década, hace unos 10, 15 años, pues era un privilegio contar con un smartphone, y sabemos que hoy en día pues con todos nosotros pues al acceder a un smartphone pues somos completamente autónomos al momento de consumir pues todas las apps, todo lo que tengamos precisamente en nuestro celular. Veo que hay una pregunta, vamos a ir respondiendo las preguntas si les parece. Nos pregunta si podemos combinar ambas cosas. Por supuesto que podemos combinarlas, y más adelante tengo una gráfica donde voy a responder y donde vamos a ahondar un poco más sobre esa respuesta. Les traigo la siguiente imagen que resumen un poco el autoservicio que veíamos, o las dos columnas que veíamos hace un momento. En la primera columna pues vemos una persona que está en un restaurante, pero detrás hay un chef que le está sirviendo pues todos los alimentos completamente preparados. En nuestro caso, pues tenemos un proceso de TL donde tenemos todos nuestros datos centralizados, todos nuestros datos gobernados, y se los estamos entregando al usuario final para que él comience a consumir esos datos y a poder construir precisamente sus reportes, sus visualizaciones. Digamos que aquí este usuario que está en ese restaurante pues decide qué escoger, que le pide a ese chef que desea que le sirva. Y en nuestra otra imagen, digamos, quise traer este ejemplo porque pues, nos va a permitir pues, simplificar esta explicación. Pues en el otro vemos un par de personas que van a un supermercado, pero pues que tienen los alimentos crudos, no están preparados. Es decir, que los datos, en nuestro caso, pues los datos no están preparados, son el usuario final quien debe tener un conocimiento sobre sus datos, pues para que pueda prepararlos y pueda hacer sus visualizaciones. Bien,
Hay una pregunta y dice, en BI de autoservicio, ¿cómo manejar el tema de una misma verdad? Es decir, que todos tengan una misma verdad sobre los datos. Si cada uno construye sus informes con base a su formulación, si la considera adecuada, bien, ahí es muy importante frente a ello que todos, digamos, cuando los usuarios finales van a construir sus propios reportes, es muy importante y sobre todo pensado en compañías que tengan grandes volúmenes de datos, que tengan diferentes fuentes de datos, que esos datos estén completamente gobernados, centralizados, homogeneizados, para que de esa manera los usuarios finales al momento de construir sus reportes pues solo puedan tener una única verdad. De lo contrario, pues los diferentes usuarios de las diferentes áreas pues van a tener diferentes verdades y digamos que ese no es el objetivo de esos procesos de BI. Y para ahondar un poco, pues traigo esta imagen, esta gráfica, donde vemos igualmente un comparativo, donde tenemos en el lado izquierdo pues los procesos de BI tradicional, donde tenemos que involucrar el área de TI, donde tenemos pues una serie de fuentes de datos transaccionales, fuentes de datos operacionales y que necesitamos hacer unos procesos de ETLs que nos van a permitir, como bien decía, reiterando, gobernar y estandarizar los datos. De esa manera, los usuarios, ya sea técnicos o los usuarios finales, pues van a poder construir sus propias visualizaciones. Mientras en esta columna pues tenemos los usuarios finales que se van a conectar directamente a las fuentes de datos o bien se van a poder conectar directamente a bodegas de datos ya estandarizadas, que es digamos en nuestra recomendación la mejor práctica al momento de hacer procesos de inteligencia de negocios y analítica. Y de esa manera, pues, y devolviéndonos un poco a la pregunta anterior, pues vamos a estar seguros que vamos a tener una única verdad sobre la información, sobre las visualizaciones que cada uno de los usuarios de negocio pues esté buscando en sus análisis. ¿Qué beneficios vamos a encontrar en autoservicio al momento de empoderar a nuestros usuarios? Pues estos usuarios van a tener una mayor flexibilidad al momento de obtener la información que requieran. Bien importante, pues vamos a reducir, perdón, la dedicación del departamento de TI a elaborar precisamente las visualizaciones. Les vamos a permitir, bien importante, que ellos puedan acceder a data warehouse gobernados y centralizados. Igualmente, nuestros usuarios de negocio pues van a poder desarrollar objetos de BI dinámicos en cualquier momento y a la vez poderlos compartir con otros niveles y otros usuarios de la organización. Adicional a ello, pues van a construir análisis que den respuesta a los requerimientos que cada uno de ellos tengan y bien importante en todas las soluciones, digamos en soluciones top, en soluciones líderes, pues se van a construir todas las visualizaciones en HTML5, lo que les va a permitir igualmente pues poder consumir desde dispositivos móviles. En conclusión, pues los usuarios de negocio van a poder recopilar información, analizar tendencias, van a poder descubrir oportunidades e incidencias y a la vez pues van a poder acelerar la toma de decisiones creando rápidamente pues los informes, los gráficos, los finanzas, recursos humanos, ventas, etcétera, pues herramientas adecuadas para una mejor gestión de datos. Bien, porque es importante el autoservicio y con esta, digamos, en este slide, pues traigo un informe de Forbes Insight donde han participado más de 40 profesionales senior, básicamente del área de negocios y tecnología, donde confirma que las organizaciones están optando por entornos de autoservicio, en los que los usuarios controlan sus propias analíticas, modelos, visualizaciones y toma de decisiones. Y básicamente el resumen de este informe liderado precisamente por Forbes Insight
nos indica que el 54% de esos 400 profesionales encuestados afirma que mejora la visualización de datos. Un 40% pues considera que los modelos de autoservicio crean una ventaja competitiva, crean una cultura analítica dentro de las organizaciones. El 53% de estas personas pues indica que el autoservicio le permite a esos usuarios de negocio desarrollar análisis más visuales, más intuitivos, porque precisamente pues lo construyen de acuerdo a sus necesidades particulares. Un porcentaje importante, el 69%, pues nos indica que les permite establecer precios de manera más optimizada y dinámica, y el 65% pues considera que eleva la productividad dentro de su compañía, dentro precisamente los usuarios de negocio. Para terminar esta parte y luego pasar a responder sus preguntas y a revisar una demostración rápidamente de autoservicio, pues digamos que tenemos unos desafíos que no podemos desconocer al momento de hacer precisamente autoservicio. ¿Y qué desafíos nos vamos a encontrar? Y los hemos discutido, los hemos mencionado en el transcurso de nuestra presentación. Y es que tenemos un desafío bien importante y es la administración adecuada de los datos. Bien importante y reiterando, requerimos cuando tenemos organizaciones con un número importante de usuarios finales, pues tener fuentes de datos centralizadas y ordenadas, lo que nos va a permitir pues tener seguridad y rendimiento sobre esos datos. Bien, digamos que la precisión de los datos aún permanece, digamos, de una responsabilidad de un gobierno de datos que, digamos, es una responsabilidad, bien sea un área de sistemas, un área de finanzas, o bien puede ser una responsabilidad compartida, pero ese gobierno de los datos es bien importante y es reiterando tener fuentes seguras donde aseguremos un rendimiento sobre los datos, donde estén centralizadas, donde estén estandarizadas, y esas políticas pues van a poder reforzar una adecuada pues captura y seguridad precisamente de los datos, y de una u otra manera pues vamos a asegurar una calidad sobre los datos. Bien, digamos que la democratización de la analítica a través del autoservicio de información tiene el potencial de impulsar un nuevo tipo de pensamiento analítico pensado precisamente pues, en usuarios que son pues bastante exigentes. Va a fortalecer precisamente a estos usuarios la creatividad, les va a permitir pues tener una nueva imagen de la organización y rol dentro de ellas. Por eso que para estos usuarios que son bastante exigentes, pues debemos proporcionarles pues soluciones que estén de acuerdo a sus necesidades. Digamos que para TI debe conocer pues muy bien lo que los usuarios requieren, qué es lo que van a medir, qué van a construir. Por eso, reiterando, pues se debe tener un buen gobierno de datos, asegurando de esa manera, digamos, el éxito en la implementación de una iniciativa de autoservicio. De esa manera pues vamos a satisfacer, reiterando, las necesidades de cada uno de ellos. Bien, veo, ok, creo que había perdido el audio por un momento, pero bien, creo que ya lo retomamos. Bien, no sé si tengan alguna inquietud hasta este momento. Digamos que en nuestra presentación, en nuestra demostración, vamos a revisar un par de ejercicios, vamos a realizar una demostración mejor de autoservicio. No sé si tengan alguna inquietud hasta este momento. Bien. Voy a salirme de la presentación y vamos a revisar en este caso una demostración de autoservicio, y para ello vamos a hacerlo en dos partes. Primero vamos a hacer autoservicio, digamos, quiero volverme a esta imagen, permítanme. Inicialmente en esta demostración, en una primera parte, digamos, vamos a hacer un autoservicio basado, digamos, cuando los usuarios finales pues ya cuentan con unas fuentes de datos estandarizadas, con unos procesos de ETLs previos, con unos datamar previamente construidos y gobernados. Y en una segunda demostración pues vamos a ver un poco más de autoservicio de usuario final cuando este se conecta directamente a las fuentes de datos. Para esta primera parte de la demostración vamos a
a utilizar TIBCO Jaspersoft. Jaspersoft pues es una solución de inteligencia de negocios de primer nivel, bastante fuerte en temas de reportería, obviamente autoservicio, tableros de control. Bien, es una solución pues bastante potente, bastante buena, que digamos en repetidas ocasiones pues hemos tenido la oportunidad de hablar de ella. Para este ejercicio, pues vamos a crear una vista ad hoc, vamos a crear una vista de autoservicio, donde ¿qué me pide inicialmente nuestra solución? Que elijamos la fuente de datos, que elijamos esa fuente de datos a partir de la cual pues vamos a construir nuestra visualización. Digamos que acá previamente ya hubo unos procesos de extracción y transformación de datos. En este ejercicio, pues, ¿qué vamos a hacer? Digamos, vamos a responder una pregunta, queremos saber cuáles son las ventas por género en este caso. Tenemos, digamos que esta es una data de un supermercado para este caso, bien importante reiterar o tener presente que esta es una data de prueba, es una data que no es real, bien. Digamos que en este caso Jaspersoft nos habilita, y reiterando lo que habíamos discutido, nos habilita una solución que es completamente web. Si se dan cuenta, aquí estoy en un navegador web, que es bastante sencilla, bastante intuitiva, que simplemente con un doble clic o con un drag and drop vamos a comenzar a construir, bien sea nuestros gráficos o bien sea nuestras tablas de contingencia. En este caso, pues vamos a construir un gráfico que queremos ver las ventas por género. Digamos que es una necesidad que tenemos. Digamos que para en este caso, pues vamos a traernos las ventas de tienda. Bien, vamos a traernos pues el género, que es precisamente a partir del cual vamos a comenzar a responder nuestra pregunta. Si se dan cuenta, pues lo único que estoy haciendo es un doble clic, un drag and drop. Vamos a llevarnos seguidamente el país, y por último pues vamos a llevarnos la familia. En este caso pues no vamos a hacer una tabla de contingencia sino un gráfico. Si se dan cuenta, pues es bastante sencillo, intuitivo. Simplemente vamos a seleccionar el gráfico. Se nos habilita un nivelador de datos en la parte superior derecha, donde pues simplemente vamos a llevarlo hasta el extremo. Como queremos, digamos que igualmente tenemos la posibilidad de que el usuario final pues pueda cambiar el tipo de gráfico. Vamos a colocar en este caso un barra de porcentajes. Bien, en este caso, si se dan cuenta, pues es bastante sencillo poder en este caso pues construir un gráfico de ventas por género. Bien, ¿qué posibilidades tenemos de cara al usuario final? Y es crear filtros. Es decir, si queremos ver en este caso las ventas por cada uno de los Q, por cada uno de los quarters, pues simplemente creamos un filtro y vamos a poder seleccionar, digamos, cada uno de los Q que tenemos precisamente en el año. Esta es la vista de diseño. Esta es la manera en cómo un usuario final pues ya va a consumir esta visualización que acabamos de construir, y simplemente pues va a poder filtrar los Q, y la información pues se va a actualizar automáticamente. Bien. Ok, ok. Veo que tengo algunos inconvenientes intermitentes con el audio. Pero veo que ya, bueno. Bien, digamos que este es un pequeño ejercicio de autoservicio. Vamos a realizar un par de ejercicios bastante rápido para que conozcan, digamos, precisamente esas características. En este caso, el ejemplo que traigo es, queremos saber cuáles son el top 5 de productos comparado con el top 5 precisamente de las ciudades, ¿sí? Vamos en este caso a elegir el mismo data warehouse, la misma fuente de datos, donde vamos a igual hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacer un doble clic, vamos a comenzar a llevar las medidas y los campos, bien sea a las columnas, a las filas. En este caso pues vamos a llevarnos igualmente las ventas de tienda, vamos a llevarnos el género. Vamos a ponerlo en columnas, y en filas pues vamos a llevarnos la ciudad,
que es, digamos, como él les decía, para este ejercicio vamos a sacar el top 5 de productos con el, comparado con el top 5 de ciudades. Vamos a llevarnos entonces, en este caso, las ciudades y nos vamos a llevar los productos. Aquí tenemos entonces una tabla de contingencia, tenemos unos datos de ejemplo, vamos a decirle que queremos ver todos los datos completos. Aquí ya me listó pues todas las ciudades, pero en este caso pues queremos ver precisamente el top 5. Bien, en este caso pues vamos a filtrar los 5 primeros, vamos a darle a aceptar y acá nos damos cuenta pues cómo nos listó las 5 ciudades y en cada una de las ciudades pues nos está listando cuál es el top 5 de los productos. Digamos que aquí igualmente tenemos la posibilidad de crear más filtros, de agregar más columnas, más filas y de esta manera, pues, si se dan cuenta, el usuario final con una solución completamente sencilla e intuitiva, pues comienza a responder sus preguntas. Y por último, para revisar, digamos, esa segunda parte, digamos, de autoservicio enfocada en que el usuario se conecte directamente a las fuentes de datos, pues antes de ello vamos a hacer, digamos, en esta solución que Jaspersoft, un dashboard, un tablero de control de una manera bastante rápida, donde se nos habilita igualmente un diseñador de informes, donde tengo la posibilidad en este caso igual de hacer un drag and drop. En este caso pues vamos a elegir el mismo Datamart, vamos a elegir el mismo Foodmart, lo elegimos, se nos habilita el mismo diseñador que estábamos viendo hace un momento. Vamos a llevarnos entonces, en este caso, vamos a llevarnos las ventas por países. ¿Cuáles son las ventas por países distribuidas en cada uno de los quarters, de los trimestres del año? Vamos a llevarnos, en este caso, vamos a llevarnos el país. Bien, y esto pues vamos a verlo, vamos a ver todos los países y por cada uno de los quarters y pongamos en este caso un gráfico circular. Bien, aquí tenemos entonces las ventas por países divididos en cada uno de los Q. Vamos a guardar esta visualización. Países. Vamos a guardarla para que se incruste en esa visualización. Bien, veo que hay algunas preguntas, si les parece las termino de hacer este ejercicio y comienzo a responderlas. En este caso entonces tenemos las ventas por países y ahora vamos a ver las ventas por ciudad. Aquí tenemos entonces las ventas por países, vamos a llevarnos las ventas por ciudad, donde en este caso vamos a traernos igual un gráfico. Lo arrastramos, lo podemos ubicar donde queramos, vamos a traerlo a esta parte, vamos a traernos otro dominio diferente, otro data warehouse, vamos a elegir este supermarket domain, vamos a traernos la visualización de ventas o la tabla de ventas, y en este caso pues en columna vamos a llevarnos las ventas. Vamos a llevarnos las ventas en columna, vamos a llevarnos las ventas por unidad y en filas pues vamos a llevarnos la ciudad, que es lo que queremos ver particularmente. Vamos a traernos todas las ciudades y bien importante, vamos a poner un filtro por país. Creamos un filtro por país y vamos a, cuando seleccionemos del otro gráfico que tenemos las ventas por países y seleccionemos pues uno de los Q de un país en particular, pues que nos muestre las ventas solo de ese país. Vamos a colocarle entonces es uno de, bien, y vamos a guardar. Vamos a guardar, vamos a colocar acá ventas por ciudad. Vamos a darle guardar y de esa manera pues ya lo vamos a incrustar en nuestro dashboard, en nuestro panel de control.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que cuando yo seleccione, digamos, una de las ventas de cada uno de estos países, pues que en este dashlet que tengo a mi alrededor, pues que solo me muestre las ventas de ese país en ese quarter en específico. Vamos a darle entonces propiedades, vamos a habilitar estas propiedades, luego vamos a ir a hipervínculos y vamos a decirle que nos actualice el panel super que tengo a mi lado. Vamos a asignar entonces los parámetros. Vamos a asignar precisamente, bueno, vamos a revisar acá hay un pequeño error. Vamos a revisar la edición de este datamar. Seguramente aquí no me quedó el filtro, sí, veo que no me quedó el filtro. Vamos a agregar de nuevo el filtro. Vamos a decirle es 1D. Le vamos a dar a aplicar, vamos a guardarlo. Ok, ahora sí nos debe funcionar. Venimos a propiedades, vamos a actualizar el parámetro. Bueno, creo que sí, ventas por ciudad, vamos a decir que es país, le vamos a dar a aceptar. Por último, vamos a la visualización. En este caso, cuando ya vemos la visualización de usuario final, vemos en nuestro dashboard del lado izquierdo las ventas por países, y si quisiéramos ver las ventas de México del Q3, seleccionamos las ventas de México del Q3 y se encuentra en mi dashboard que tengo al lado derecho, pues solo me muestra las ciudades de México con las ventas del Q3, del quarter, del tercer quarter mejor del año. Bien, digamos que esta es la primera de parte de la demostración. Quiero darle el paso seguidamente a nuestra consultora Jenny. Jenny, Jenny nos va a ayudar con la siguiente ejercicio donde vamos a, a estar, digamos, más de cara en que el usuario se conecte directamente a sus fuentes de datos. Entonces, ella es Jenny Delgado. Jenny, buenos días, ¿nos escuchas? Ok, Jenny, buenos días. Buenos Acabo días. de compartirte la pantalla, así que te escuchamos. Adelante. Ok, Dani. Ahora el ejemplo que vamos a ver, Daniel nos mostraba conectándonos directamente a una fuente de información estándar, a un data warehouse, pero si en nuestra compañía todavía no hemos organizado la información, podemos conectarnos a una base de datos sencilla o directamente a una sábana de datos que tengamos en un Excel, en un archivo plano, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería. La herramienta que voy a utilizar se llama Spotfire. Es una herramienta para análisis de información, es un poco más estadística, de analítica avanzada. Entonces venimos acá, también tenemos un ambiente web, le vamos a decir crear nuevo análisis y como podemos ver tenemos para conectarnos a fuentes de datos estándar, a bases de datos o utilizar archivos locales que tenemos. En este caso voy a arrastrar un archivo de datos que tenemos. Acá es información de gastos de una compañía. La información de los gastos está organizada por departamentos y por tipo de gastos. Y vamos a hacer un análisis rápidamente de cómo son los gastos dentro de nuestra compañía y cuál es el empleado que más está gastando. Con esto podemos, si tenemos la información, por ejemplo, de ventas, podemos ver, bueno, este empleado que está gastando tanto dinero, cómo es la productividad de él, cómo van las ventas de él, si se justifican los gastos que él está representando para la compañía. Entonces, esperamos un momento que nos cargue el archivo. Para proceder con nuestro análisis. Spotfire es una herramienta de usuario final. El objetivo de la herramienta es que aquella persona que conoce sus datos, que es no tanto la persona de TI, sino el dueño de la información, la persona de negocio que está buscando respuestas efectivas, es el que más va a poder aprovechar de todas las oportunidades que ofrece Spotfire para dar respuestas de negocio. Bueno, entonces ya cargó nuestro archivo, acá Spotfire nos muestra, pues esta pantalla, nos muestra cuántas filas se cargaron, fueron 39.162 registros,
de 14 columnas, como les indicaba ahorita, es información de gastos de una compañía. Entonces, vamos a mirar qué otros datos nos ofrece. Entonces, tenemos acá la fecha de los gastos, informaciones de enero al 29 de junio del 2013. Y vamos a ver rápidamente cómo son los gastos de nuestra compañía. Entonces, acá yo le digo que me muestre los datos. Vamos a ver la información por departamento. Y acá que nos muestre la cantidad en dólares que se está gastando por cada uno de estos departamentos. Entonces acá vemos rápidamente que nuestra compañía, ordenemos un momentico las barras, ¿no? El departamento que más está generando gastos, pues lógicamente es el de ventas. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de gastos que ese departamento nos está generando. Entonces vamos a colorear nuestras barritas por el tipo de gasto y ahora vamos a ir más al detalle. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el tiquetes aéreos. Entonces, ¿cuánto se está gastando en tiquetes aéreos? El área de ventas efectivamente es la que más genera gastos por este concepto. Entonces vamos a llegar al detalle de cuál es el empleado que nos está generando más gastos en tiquetes aéreos. Entonces aquí vamos a crear un detalle de esta visualización, vamos a hacer un análisis categórico que nos permite identificar rápidamente quién es ese empleado. Entonces, esta visualización nos permite ver, entre el color sea más oscuro, el monto en dinero va a ser mayor. El tamaño lo vamos a poner por la cantidad de empleados que están dentro de ese recuadro. ¿Okay? Entonces vamos, acá tenemos el departamento, vamos a agregarle el tipo de gasto, que en este caso solo seleccionamos tiquetes aéreos. Vamos a agregar también otra categoría que nos indique el estatus de ese empleado, si es un empleado directo de la compañía o si es un empleado contratista. También vamos a ver en cuáles meses del año se generan más gastos sobre tiquetes aéreos. Y finalmente vamos a ver cuál es ese empleado que nos está generando esos mayores gastos en tiquetes aéreos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el ID del empleado. Y acá acabamos de crear una jerarquía. Entonces yo acá le puedo decir clic derecho y él me crea un control para que podamos desplazar en esa jerarquía. Entonces, en el estatus del empleado vemos que los directos son los que más gastos sobre este concepto nos está generando. Vemos también que en enero es cuando más tiquetes se compran en la compañía. Ahora vamos a ver cuál es el personaje que nos está generando ese gasto. Entonces acá le damos un zoom in en el mes de enero e identificamos rápidamente que el empleado con código 47092 es el que más gastos nos está generando por concepto de etiquetes aéreos. Entonces, si nosotros tuviéramos otro archivo o una conexión a una fuente de datos donde tengamos las ventas que produce este empleado, podemos evidenciar si realmente los gastos que él nos genera por concepto de etiquetes aéreos se compensan con las ventas, con los volúmenes de ventas que él realiza a la compañía. Asimismo, podemos hacer el análisis por otro concepto. De forma rápida tenemos el detalle de la información. En este caso, seleccionamos acá en nuestra barra un segmento, regresamos al puesto inicial y empezamos a hacer el zoom in para ver cómo están nuestros gastos por concepto de estadías. Por ejemplo, acá en mayo vemos que es donde más se generan gastos. Acá tenemos, como les indiqué, el color nos muestra los empleados que más gastos están generando por este concepto. Acá vemos que resalta este 42
y son $6.110. Entonces, por cada uno de esos conceptos podemos averiguar cuál es el empleado que más costo nos está generando. Ya con un poco más de tiempo podemos hacer un análisis más detallado, donde tenemos acá los gastos. Acá tenemos un panel donde podemos seleccionar las fechas, podemos seleccionar por tipo o por departamento. Y empezamos a navegar hacia adentro de nuestros detalles de los datos que tenemos. Estos datos que estamos visualizando acá son los mismos que acabé de montar en el ejemplo. Les quería mostrar rápidamente cómo se crea un tablero de control en Spotify y qué tipo de análisis estamos haciendo acá y cómo lo podemos relacionar con otras fuentes de información. Acá también nos está mostrando los empleados que más costo está generando. Entonces acá, por ejemplo, vemos que el empleado 4712 ha gastado $47.000. Si lo seleccionamos, entonces nos va a decir a cuál departamento pertenece, del área financiera, es un empleado directo de la compañía, lleva varios años con nosotros. Empezamos a indagar más sobre el empleado, entonces él nos muestra, bueno, qué está haciendo, en todo el año cuánto nos ha costado este empleado, ¿sí? Si ya queremos ver la minucia de los datos, entonces acá también nos muestra el detalle de la información que tenemos. Ok, perfecto, Jenny, muchísimas gracias por tu demostración. Digamos que, como bien hemos discutido, pues inicialmente en la demostración que hice, revisamos cómo nos conectamos directamente desde un datamar y aquí pues con una solución como la que Jenny nos mostró, que es Spotfire particularmente, pues podemos conectarnos directamente a fuentes de datos. Para terminar ya este webinario que ya estamos finalizando, quiero lanzarles una última pregunta que nos va, pues les pregunto más bien cuál es la mayor dificultad que ustedes consideran se enfrentan precisamente al momento de poner en marcha una estrategia de BI. Bien, hay unas preguntas en el chat, vamos a responderlas mientras ustedes van respondiendo la pregunta que hay en pantalla. Bien, hay una pregunta que dice, para extraer los datos que necesitamos, si podemos extraer la información de las tablas de SAP. Claro, digamos que de ambas soluciones que revisamos el día de hoy, tenemos, digamos, los conectores nativos para ERPs, particularmente en este caso SAP. Nos pregunta si podemos descargar los datos localmente, ¿sí? En ambas soluciones podemos descargar los datos en un CSV, en un TXT, en un archivo de Excel. Nos preguntan un poco sobre la seguridad de los datos. Igual, en ambas soluciones tenemos la posibilidad de configurar la seguridad directamente sobre el dato, que el usuario pues pueda ver solo la información a la cual él tenga acceso. Y hay una última pregunta que dice el drill down. ¿El drill down en un panel lo podrá hacer un usuario final o todavía es necesario el Jaspersoft Studio? Bien, en Jaspersoft sí, en Jaspersoft es necesario el Jaspersoft Studio para hacer el drill down. En una solución como Spotfire no es necesario, digamos, de requerir de un usuario técnico para hacer drill down. Dice, no, necesitamos BW para que funcione, es decir, que instala la aplicación y empieza a funcionar. Bien, Leonardo, ¿no? Digamos que bien podemos conectarnos desde BW, bien directamente a las tablas del ERP. Podemos hacerlo, digamos, desde ambas alternativas. Dice, faltó la opción todas las anteriores. No sé a qué se refieren, si me pueden ahondar un poco sobre ello. Bien, quiero darles los resultados de la respuesta y vemos que el 60% la dificultad a la cual se topan día a día es precisamente en la definición de los indicadores a medir, seguido por la extracción y consolidación de datos, es decir, todos los procesos de ETL como tal.
Mira, hay una pregunta adicional que dice, más que la extracción de los datos, a veces es la infraestructura actual de la empresa y problemas de las aplicaciones que almacenan los datos. Sí, ahí es bien importante, digamos, al momento de conectarnos los datos a, digamos, a fuentes de datos transaccionales, fuentes de datos operacionales, pues es muy importante revisar el performance. En muchas de las, digamos, en soluciones, particularmente en Spotfire, igualmente tenemos la posibilidad de llevar los datos a memoria, lo que nos va a permitir, digamos, de alguna manera poder realizar digamos, o minimizar más bien ese inconveniente como tal. Para terminar este webinario, pues quiero recordarles nuestro próximo, que es el próximo jueves 23 de febrero, y es precisamente para qué ser BI en sus compañías, y es precisamente, digamos, cuando comenzamos a hablar de analítica más avanzada, y es responder esa pregunta, ¿para qué? Bien, yo creo hay algunas otras preguntas en el chat, sin embargo, pues nuestro tiempo ya ha acabado, vamos a tomar nota sobre ello y los estaremos contactando pues para responder todas las preguntas que puedan tener. Vamos, bueno, solo me resta agradecerles que nos hayan acompañado en este webinario, los esperamos en los próximos y bien, un feliz día para todos y de nuevo muchísimas gracias.